Roma recibe millones de visitantes cada año que caminan asombrados ante las gigantescas paredes de su monumento más icónico. Sin embargo, casi todos cometen el mismo error al mirar hacia el centro de la arena buscando la gloria de los antiguos guerreros. La verdadera historia no ocurría a plena luz del día, sino muchos metros por debajo de la madera y la arena, en una red de túneles oscuros donde se cocinaba el verdadero horror de la antigüedad. Un laberinto subterráneo, oculto a los ojos del público, que funcionaba como un engranaje perfecto diseñado exclusivamente para sorprender y aterrorizar. Esta inmensa estructura inferior era conocida como el hipogeo, una palabra que despierta misterio y que se traduce de forma sencilla como lo que está debajo de la tierra. Para los gobernantes de la época, la superficie del anfiteatro era solo un escenario teatral y los túneles inferiores representaban la tramoya donde se creaba la ilusión de control absoluto. Miles de hombres trabajaban allí abajo a ciegas, en un espacio asfixiante iluminado apenas por antorchas parpadeantes que consumían el escaso oxígeno disponible. El olor a miedo, a sudor acumulado y a fieras salvajes impregnaba cada uno de los pasillos de ladrillo y piedra que cruzaban el subsuelo. Formen parte de esta comunidad de mentes curiosas, dejando un pulgar arriba si a ustedes también les fascina explorar el lado más oscuro e intrigante de la historia humana. La sofisticación de este sistema dejaba en ridículo a cualquier otra edificación del mundo antiguo porque no se trataba de un simple sótano de almacenaje. Toda la planta baja estaba conectada mediante pasadizos kilométricos que se extendían incluso más allá de los muros externos del gran anfiteatro. Uno de los túneles más imponentes comunicaba directamente con el cuartel general de los combatientes, permitiendo que los guerreros entraran a la zona de conflicto sin ser vistos por la multitud. Esto garantizaba un factor de sorpresa brutal que mantenía a los espectadores pegados a sus asientos de piedra durante horas y horas. Los ingenieros de aquel imperio descifraron la forma de movilizar toneladas de peso de manera vertical, utilizando la fuerza bruta de cientos de hombres esclavizados. El subsuelo albergaba docenas de pozos verticales equipados con plataformas móviles que subían y bajaban mediante un intrincado sistema de cuerdas y poleas de madera. Imaginen la precisión necesaria para coordinar el ascenso simultáneo de fieras salvajes provenientes de distintos rincones del planeta sin que el público notara el menor esfuerzo. Las trampillas en el suelo de madera de la superficie se abrían de golpe, haciendo aparecer leopardos, leones o elefantes como por arte de magia. El ruido subterráneo debía ser ensordecedor y aterrador para cualquiera que pasara por los niveles inferiores durante una jornada de celebraciones. Los crujidos de los maderos sagrados, los gritos de los capataces sedientos de sangre y los rugidos hambrientos resonaban con fuerza en los techos abovedados. Cada rincón estaba fríamente calculado para optimizar el espacio y garantizar que el espectáculo visual allá arriba no se detuviera por ningún inconveniente técnico. Era una combinación perfecta entre la más avanzada tecnología arquitectónica de la época y la crueldad humana llevada a niveles industriales. Aquel laberinto de pasillos de piedra albergaba secretos mecánicos que rozaban la genialidad técnica de un imperio obsesionado con el control de las masas. La disposición de las cámaras inferiores respondía a una planificación matemática milimétrica donde cada espacio cumplía un rol crucial en la logística de la muerte. Existían estancias exclusivas para almacenar las jaulas de las fieras traídas desde los confines del desierto africano y los bosques europeos más densos. Estos animales permanecían en una oscuridad casi absoluta durante días, lo que aumentaba su desorientación, su agresividad y su ferocidad antes de ser impulsados hacia la superficie. La movilización de estas bestias requería un esfuerzo físico coordinado que desafiaba cualquier lógica de la época. Los operarios utilizaban rampas inclinadas y montacargas primitivos accionados por cabrestantes, que eran movidos por grupos de hasta 4 hombres por unidad. El calor en el interior de estas galerías resultaba insoportable debido a la falta de ventilación natural y al calor emitido por los cuerpos de cientos de trabajadores. La tensión se respiraba en el aire porque un solo fallo en las cuerdas de cáñamo podía provocar que una jaula cayera o que un depredador hambriento quedara libre en los pasillos interiores. Para asegurar que el monarca y los ciudadanos nobles no tuvieran que esperar ni un solo segundo entre atracciones, el hipogeo contaba con un sistema de pasadizos simétricos. Los guerreros condenados a morir caminaban por senderos específicos que no se cruzaban con los trayectos de los animales salvajes ni con las vías de retiro de los cadáveres. Esta separación aseguraba un tránsito continuo y fluido, muy similar a las líneas de producción que veríamos siglos más tarde en la Revolución Industrial. La superficie de combate se mantenía en constante renovación gracias a este engranaje invisible que nunca descansaba mientras el sol brillara en lo alto.
Los ingenieros también diseñaron un ingenioso método de drenaje para limpiar la inmensa cantidad de fluidos que se filtraban a través de las maderas superiores de la arena. El subsuelo poseía canales conectados a las cloacas principales de la ciudad que permitían evacuar los desechos después de cada jornada de violencia extrema. Esta red sanitaria subterránea evitaba que las epidemias se propagaran entre los miles de asistentes que abarrotaban las gradas superiores del recinto. El nivel de previsión arquitectónica demuestra que cada piedra colocada tenía el propósito de sostener una estructura de entretenimiento masivo sin precedentes. El control del agua no se limitaba a la limpieza ordinaria del complejo, sino que formaba parte del espectáculo en los primeros años de su inauguración. Algunos registros antiguos sugieren que los conductos subterráneos eran capaces de inundar la fosa central para recrear batallas navales a escala real ante los ojos atónitos del público. Aunque este uso fue modificado posteriormente para dar prioridad a los laberintos permanentes, la versatilidad de la obra hidráulica inicial sigue desconcertando a los investigadores modernos. Cada rincón de este sótano monumental representaba la unión perfecta entre la creatividad artística y la ingeniería más despiadada. Si les asombra pensar en cómo los antiguos arquitectos lograban manipular el agua y la tierra para crear semejantes espectáculos, dejen sus impresiones en la sección de comentarios para debatir sobre el ingenio del pasado. Detrás de la grandiosidad técnica que asombraba a los ciudadanos imperiales, la realidad diaria en las profundidades del hipogeo era una pesadilla de pesadez logística y sufrimiento humano. El diseño subterráneo carecía por completo de salidas de aire eficientes, lo que convertía las galerías en una auténtica cámara de asfixia a fuego lento. El humo negro de cientos de antorchas y lámparas de aceite flotaba de manera permanente en los pasillos, dificultando la visibilidad y provocando severas enfermedades respiratorias en los operarios. La acumulación de gases tóxicos provenientes de los desechos orgánicos de miles de animales y hombres creaba una atmósfera densa que resultaba letal a largo plazo. Los accidentes de trabajo en este sótano monumental ocurrieron con una frecuencia alarmante que las crónicas oficiales de la época simplemente preferían ignorar. La ruptura de un cable de tracción debido a la tremenda tensión de las plataformas móviles significaba la muerte instantánea para los encargados de hacer girar los cabrestantes de madera. Si un montacargas fallaba a mitad de camino, toneladas de madera y hierro caían al vacío, aplastando todo lo que se encontraba debajo sin posibilidad de rescate. La prisa impuesta por los capataces para mantener el ritmo del espectáculo aumentaba el riesgo de que los depredadores escaparan de sus jaulas, provocando masacres internas en la oscuridad. El agua, que en ocasiones servía para limpiar la fosa central, representaba también uno de los mayores dolores de cabeza para la conservación del recinto. Las filtraciones constantes del suelo y la cercanía de las corrientes subterráneas hacían que la humedad fuera un enemigo silencioso que carcomía los cimientos de ladrillo. Durante las épocas de lluvias intensas, los niveles inferiores se inundaban parcialmente, transformando los pasadizos en lodazales intransitables infestados de ratas y parásitos. El olor a putrefacción se intensificaba de tal manera que los trabajadores debían cubrir sus rostros con telas rústicas para soportar las extenuantes jornadas laborales. La crudeza del sistema no distinguía entre los animales capturados y los seres humanos destinados a hacer funcionar toda la maquinaria del terror. Los esclavos encargados de las tareas más pesadas vivían prácticamente en el anonimato total, encadenados a sus puestos de trabajo y sin ver la luz del sol durante semanas completas. Muchos de ellos colapsaban por el cansancio extremo, el calor sofocante y la deshidratación severa en medio de la total indiferencia de sus superiores. Sus cuerpos sin vida eran retirados rápidamente a través de un pasillo lateral específico para no entorpecer el flujo continuo de las atracciones que se desarrollaban arriba. Incluso los gladiadores más aclamados experimentaban momentos de puro pánico mientras esperaban su turno de ascenso en las habitaciones previas a la arena. Escuchar los rugidos de las fieras justo al lado y sentir el retumbar de los miles de espectadores sobre sus cabezas quebraba la resistencia mental de los combatientes más experimentados. Aquel subsuelo funcionaba como un embudo psicológico diseñado para despojar a los hombres de su dignidad antes de lanzarlos al combate definitivo. Las ruinas que hoy admiramos con romanticismo histórico fueron el escenario de una de las mayores industrias de opresión y sufrimiento de la antigüedad. El declive del Gran Imperio trajo consigo el abandono progresivo de esta inmensa fábrica de espectáculos sangrientos que tanto orgullo había causado a los emperadores.
Con la llegada de nuevas corrientes de pensamiento y la crisis económica que azotó a las provincias, el mantenimiento de los túneles inferiores se volvió completamente insostenible. Las costosas expediciones destinadas a capturar fieras exóticas en las fronteras del mundo conocido cesaron por completo, dejando las jaulas vacías y silenciosas. El agua y el lodo comenzaron a ganar terreno libremente, sepultando bajo capas de tierra los secretos mecánicos que habían permanecido ocultos durante siglos. Los ciudadanos de las épocas posteriores miraban el gigantesco armazón de piedra con una mezcla de asombro y desprecio, olvidando por completo la función original del subsuelo. Los pasadizos que antes albergaban a miles de hombres esclavizados se transformaron en almacenes rústicos, refugios para los desamparados e incluso en canteras de donde se extraía material para construir nuevas iglesias. La madera de las trampillas superiores se pudrió y desapareció, dejando al descubierto el esqueleto de piedra que hoy conocemos como el hipogeo. La naturaleza hizo su parte cubriendo de maleza las estructuras que alguna vez desafiaron las leyes de la ingeniería antigua. A pesar del paso del tiempo y de los saqueos sistemáticos que sufrió el monumento, las excavaciones arqueológicas modernas han permitido desenterrar los restos de esta maquinaria del terror. Los investigadores han logrado reconstruir conceptualmente el funcionamiento de las poleas, los contrapesos y los canales de ventilación que daban vida a los espectáculos. Cada piedra recuperada del fondo del foso cuenta una historia de precisión milimétrica y de sufrimiento humano que la superficie texturizada de los muros exteriores no puede reflejar por sí sola. El subsuelo del anfiteatro permanece como un recordatorio físico del costo real detrás de la suntuosidad de las grandes civilizaciones. Caminar hoy en día por las pasarelas construidas sobre el antiguo laberinto permite dimensionar la magnitud del ingenio humano puesto al servicio de la dominación social. Mirar hacia abajo no es simplemente observar un conjunto de muros derruidos, sino contemplar la verdadera esencia del poder imperial en su expresión más cruda y pragmática. Los secretos que esconde el Coliseo debajo del suelo continúan emergiendo a la luz, demostrando que la realidad histórica siempre supera a cualquier mito o leyenda que se haya creado a lo largo de los siglos. Si este recorrido por las entrañas ocultas de la historia les ha descubierto una perspectiva totalmente nueva sobre el monumento más famoso del mundo antiguo, aseguren su permanencia en nuestro canal compartiendo este viaje con otros apasionados del misterio y activando la campana de notificaciones para no perderse los próximos descubrimientos.